Hola y bienvenidos. Hoy, vamos a poner la lupa sobre una figura que, la verdad, es fascinante dentro de la tradición católica, San Mateo. Apóstol, sí, uno de los 12, y también evangelista. Pero lo que lo hace tan particular es de dónde venía, ¿no? Claro, su punto de partida. Exacto, un recaudador de impuestos, una profesión, digamos, bastante odiada en su tiempo. Sí, muy mal vista. Tenemos una mezcla interesante de fuentes para meternos en su historia. Biografías, claro, reflexiones de papas como Benedicto XVI y Francisco. Que son muy interesantes, por cierto. Sí, totalmente. Y también las tradiciones sobre sus viajes, su muerte, hasta oraciones populares que se le dedican. Hay de todo un poco. La idea hoy es tratar de entender mejor a este hombre. ¿Cómo fue esa transformación? O sea, pasar de publicano a un seguidor tan cercano de Jesús. Una transformación radical. Y no solo la historia, sino, ¿qué nos dice su figura hoy en día? Vamos a revisar bien estas fuentes a ver qué encontramos. Ok, empecemos a desarmar esto. Dale. Primero, situémonos. Hablamos de Leví, hijo de Alfeo. Estaba en Cafarnaúm, que era una ciudad con bastante movimiento, ahí junto al mar de Galilea. Un punto clave, Cafarnaúm. Y su trabajo, publicano. Recaudaba impuestos para Roma. Y esto hay que entenderlo bien, ¿eh? Fundamental. No era solo un trabajo de oficina, digamos. Era visto como colaborar con los ocupantes, los romanos. Claro, y encima muchas veces ligado a la corrupción. Se decía que cobraban de más. Y además, el tema de la impureza ritual por el contacto con los paganos, ¿no? Las fuentes lo describen ahí, sentado en su despacho de recaudación. Exacto. Y Cafarnaúm, como decías, era importante. Centro comercial, ciudad fronteriza. El puesto de Mateo no era cualquiera, era visible. Seguro que ganaba bien, pero el costo social. Altísimo. Eran considerados pecadores públicos, casi traidores para algunos. Estaban marginados de la vida religiosa y social más respetable. La etiqueta de pecador no era una forma de decir, era real, una categoría social. Y en medio de todo eso pasa lo inesperado, el llamado. El momento clave. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, lo cuentan de una forma súper escueta, casi cinematográfica. Jesús pasa, lo ve ahí sentado. En su puesto, sí. Y le dice una sola palabra: sígueme. Nada más, sígame. Y lo que a mí siempre me impacta de leer esto es la reacción de Leví. Fue inmediata. Totalmente, dejó todo. El dinero, la posición que tenía, esa seguridad, relativa pero seguridad al fin. La vida que conocía. Todo. Y lo siguió. Uno se pregunta, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Estaba preparado? Esa es la gran pregunta. Las fuentes no nos dan un perfil psicológico previo, pero sí sabemos algo importante. ¿Qué cosa? Que Jesús ya había estado predicando en Cafarnaúm y haciendo milagros. No era un desconocido total. Ah, claro. Es muy probable que Leví, Mateo, ya hubiera oído hablar de él. Quizás hasta lo vio. Exacto. Pero aún así, la decisión es tremenda. Habla de una búsqueda interna, ¿no? Una insatisfacción, quizás. O una fe latente que explota en ese momento. Y está esa tradición bonita que dice que Jesús le cambió el nombre a Mateo. ¿Qué significa don de Dios o regalo de Yahvé? Exacto. Como marcando ese nuevo inicio, esa nueva vida que era un regalo. Y la historia no termina ahí. Justo después, Mateo hace algo muy significativo. El banquete. Organiza un banquete en su casa e invita a Jesús y a sus discípulos, claro, pero también invita a sus amigos. Otros publicanos, gente considerada pecadora. Hay que imaginarse la escena. Y el escándalo. Obvio. Los fariseos no tardaron en saltar. ¿Cómo es que su maestro come con esta gente? La crítica directa y la respuesta de Jesús es central para entender todo. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Boom! Ahí está. Ahí se pone la cosa realmente interesante, como decíamos. Totalmente. Ese banquete es mucho más que una comida. Es una declaración de intenciones de Jesús. Una clase práctica de misericordia. Exacto. Benedicto XVI hablaba de la paradoja de la misericordia, que justamente alguien como Mateo, visto como el más alejado, se convierte en modelo de cómo recibir la gracia. Es un mensaje potentísimo. Clarísimo.
La elección de Mateo y que Jesús se sienta a la mesa con ellos, dice. Miren, la llamada de Dios no entiende de barreras sociales ni de pecados previos. Nadie está tan afuera como para no ser invitado. Una vez dentro del grupo, Mateo ya es uno más de los 12 apóstoles. Aparece en todas las listas. Aunque a veces cambia el orden, séptimo, octavo, pero siempre está. Y hay un detallito curioso en los Hechos de los Apóstoles. Lo nombran junto a Santiago, que también dice hijo de Alfeo. Sí, eso llevó a pensar a algunos si serían hermanos. Las fuentes no lo aseguran, pero es una posibilidad interesante. Y después de la ascensión de Jesús, ¿qué pasa con Mateo? Sigue el camino de los otros apóstoles, supongo. Sí, se dedica a evangelizar. La tradición dice que primero estuvo predicando en Judea un buen tiempo. Leí por ahí que quizás unos 15 años. Puede ser. Sí, es una cifra que se maneja. Y después parece que se fue más lejos, hacia Oriente. Ahí las tradiciones varían un poco, ¿no? Mencionan Persia, Etiopía, Partia. Exacto. Las fuentes no son unánimes en la geografía exacta. Y bueno, también están esos relatos más legendarios, considerados apócrifos. Los de los milagros en Etiopía. Esos mismos, que venció a unos magos, que resucitó a la hija de un rey. Historias que, bueno, quizás no son históricas al pie de la letra, pero te muestran la fama y la veneración que ya tenía su figura. Pero su legado más, digamos, tangible, más duradero es otro. Sin duda, su faceta como evangelista. Claro, la tradición más antigua, que viene de Papías de Jerápolis, ya en el siglo II, y después San Jerónimo y otros, le atribuye la autoría del primer evangelio. Y es un evangelio con características muy particulares. Vale la pena detenerse un poquito ahí. Sí, contame. Según Papias, que es un testimonio muy temprano, Mateo originalmente escribió las logia, o sea, los dichos, las enseñanzas de Jesús, en lengua hebrea. Que seguramente era arameo, la lengua que hablaban ahí. Exacto. El texto que nos llegó, en griego, parece claramente dirigido a una comunidad judeo-cristiana. El gran objetivo es mostrar que Jesús es el Mesías que esperaba Israel. El cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Justamente. Por eso está llenísimo de citas y referencias a las escrituras hebreas. Se suele fechar su composición final por ahí del año 80 después de Cristo. ¿Y en cuanto al contenido, tiene un estilo propio? Sí, tiene sus cosas. Por ejemplo, a veces agrupa las enseñanzas por temas. El caso más famoso es el Sermón de la Montaña. Que es larguísimo y reúne muchas enseñanzas distintas. Claro, quizá no las dijo todas juntas así, pero Mateo las organiza temáticamente, a veces sin seguir la cronología estricta de los hechos. Interesante. Y pone mucho énfasis en la moralidad, en cómo vivir como seguidor de Cristo. Y algo muy significativo, empieza con la genealogía humana de Jesús. Trazando el linaje desde Abraham y David. Exacto. Es como si Mateo, el antiguo contador, estuviera presentando las credenciales de Jesús de forma ordenada, ¿viste? Muy metódico, para convencer a su audiencia. Tiene lógica esa conexión con su pasado. Ahora, hay que decir también, para ser rigurosos, que los estudios modernos debaten cuánto del texto final es directamente del apóstol Mateo y cuánto puede ser trabajo de su comunidad o escuela. Pero la atribución tradicional es muy fuerte. Claro. Y hablando de cómo lo representamos, su símbolo como evangelista es curioso. El hombre al lado. ¿Por qué? Eso viene de una visión del profeta Ezequiel y también del Apocalipsis, que describen 4 seres vivientes junto al trono de Dios. Un león, un toro, un águila y uno con rostro de hombre. Ajá. Y la tradición, especialmente a partir de San Jerónimo, asoció cada evangelista con uno de ellos. A Mateo le tocó el hombre. Por la genealogía. Precisamente, porque su evangelio empieza destacando la humanidad de Cristo, su linaje humano. Por eso el hombre. Tiene sentido. ¿Y otros símbolos que se le asocian? Bueno, a veces más directamente ligados a su vida anterior. La bolsa de dinero, una tablilla de contar. ¿Recordando al publicano? Claro. Y también a veces instrumentos como una espada, un hacha, una alabarda, que tienen que ver con cómo murió. O cómo se cree que murió. Y acá entramos en otro punto donde las fuentes como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Su muerte. ¿Fue mártir o no? Esa es una de las grandes dudas. Hay una tradición muy fuerte que se hizo muy popular en la Edad Media gracias a la leyenda dorada. Un bestseller de la época. Totalmente. Y esa tradición dice que sí, que murió mártir en Etiopía. ¿Cómo fue la historia? Cuenta que lo mataron a filo de espada al pie del altar.
mientras celebraba la misa, supuestamente por oponerse a que el rey Hirtaco se casara con su sobrina Ifigenia, a quien Mateo había consagrado a Dios. Una historia dramática. Mucho. Pero por otro lado tenés fuentes más antiguas, como Clemente de Alejandría, un escritor cristiano importante, que parece sugerir lo contrario. ¿Qué dice Clemente? Lo menciona como ejemplo de apóstoles que se salvaron sin necesidad de sufrir el martirio, o sea que habría muerto de forma natural. Así que no hay un consenso histórico definitivo. Hay argumentos para las dos versiones. Qué interesante esa tensión en las fuentes. Lo que sí parece más seguro es el destino de sus reliquias, ¿verdad? Sí, ahí la tradición es más consistente y apunta a Occidente. Tenemos documentos importantes como una carta del Papa Gregorio VII allá por el año 1080. Hace casi 1000 años. Imagínate, y esa carta ya testifica que sus reliquias se veneraban en Salerno, en el sur de Italia. Y la gente de Salerno sigue afirmando que están ahí. Sí, de hecho la iglesia de Salerno dice que encontraron sus restos en excavaciones posteriores, en el siglo XIX, si no me equivoco. Hoy Salerno sigue siendo el principal lugar de culto a San Mateo. Es el patrono de la ciudad. Y no solo de Salerno, la lista de patronazgos es llamativa. Sí, refleja mucho su historia original. Es patrono de banqueros, contadores, aduaneros, recaudadores de impuestos. Lógico. Corredores de bolsa, hasta la Guardia de Finanza italiana, que es como la policía fiscal. Increíble. Y también leí que de actores y taxistas. Eso es más inesperado. Es una lista curiosa, sí, pero el núcleo financiero y administrativo es muy claro. Su fiesta es el 21 de septiembre, y la liturgia de ese día lo recuerda muy bien. ¿Las oraciones de la misa? Claro, la oración colecta habla de su elección por la inexpresable misericordia de Dios. Y otra oración recuerda la alegría de Mateo al recibir a Jesús en su casa. Ese momento del banquete es central en su devoción. Y esa idea de la misericordia, de la elección inesperada, ha resonado mucho en los papas más recientes, ¿no? Mencionaste a Benedicto XVI. Sí, Benedicto usó esa expresión, la paradoja de la misericordia, para hablar de Mateo. El que parecía más lejano, el pecador público, se convierte en modelo de acogida de la gracia. Es fascinante cómo una historia de hace 2000 años sigue dando para reflexionar a ese nivel. Nos dice algo fundamental sobre Dios, como decías, que su lógica no es la nuestra. Exacto. No se basa en méritos humanos o en la respetabilidad social. Pero la conexión del Papa Francisco con San Mateo es, todavía más fuerte, más personal. Es que es definitoria para él. Francisco ha contado muchas veces la historia de su propia vocación. ¿Cuándo sintió el llamado al sacerdocio? Precisamente un 21 de septiembre, fiesta de San Mateo, en 1953. Era muy joven. Fue después de una confesión que no tenía planeada. ¿Y él lo describe como un momento transformador? Dice que sintió que alguien me esperaba, que sintió la misericordia de Dios de una forma muy fuerte, y ahí supo que quería ser sacerdote. Esa experiencia lo marcó para siempre. Tanto que su lema como obispo y luego como papa es miserando ad que leyendo. Lo miró con misericordia y lo eligió, sacado directamente de un comentario de San Beda el Venerable sobre la vocación de Mateo. Es el corazón de su mensaje papal. Y lo aplica todo el tiempo. Recuerda una homilía en Cuba justo a un 21 de septiembre. Sí, habló de esa mirada de Jesús. Dijo que esa mirada le abrió el corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza. Es una invitación constante, dejarse mirar así por Jesús, experimentar esa misericordia que cambia la vida, la misma que él sintió. Y hace poco, en 2024, dio un discurso a la Guardia di Finanza italiana, aprovechando que San Mateo es su patrono. Muy interesante. Sí, fue una reflexión muy actual. Usó a Mateo antes de la conversión. Al Mateo recaudador. Exacto, para hablar de esa mentalidad centrada en el Dios dinero. Y trazó un paralelo con las lógicas económicas de hoy que, según él, generan desigualdad, descarte. Mencionó el escándalo de la comida que se tira mientras hay gente con hambre. Y les habló de frente sobre la corrupción. Un tema clave para Francisco. La definió no solo como algo ilegal, sino como un corazón roto, manchado, algo que pudre por dentro. Y dijo que no basta con más leyes. Que hace falta un nuevo humanismo, un cambio de corazón. Y volvió a Mateo. Su camino fue pasar de la lógica del beneficio propio a la equidad. Y después, aprendiendo de Jesús, a la gratuidad, a la solidaridad. Una transformación profunda. Del corazón, no solo de la profesión.
Y también reconoció el trabajo de la Guardia contra el Narcotráfico, llamando a los traficantes mercaderes de la muerte. Muy fuerte. Es increíble cómo este hombre, Mateo, sigue inspirando estas reflexiones tan conectadas con nuestros problemas actuales. Economía, ética, conversión. Totalmente. Antes de ir cerrando, hay una anécdota curiosa que mencionaste sobre el poder que se le atribuía a su evangelio. Ah, sí, la de San Bernabé. Ese mismo, que no era de los 12 originales, pero fue un apóstol importantísimo. Sí, compañero de San Pablo en muchos viajes. Bueno, la leyenda dorada, otra vez, cuenta que Bernabé llevaba siempre consigo una copia manuscrita del Evangelio de Mateo. ¿Y qué hacía con ella? Curaba a los enfermos, simplemente colocando el libro sobre ellos. Más allá de si pasó tal cual o no, te muestra la reverencia enorme que había por el testimonio de Mateo, por su escrito sobre Jesús. Se le veía un poder sanador. Bien, si hacemos un pequeño resumen. Hemos visto a Mateo ir de recaudador de impuestos, una figura mal vista, marginada, A ser un apóstol clave, pilar de la iglesia. y un evangelista cuyo relato, marcó la historia del cristianismo para siempre. Su vida es como un ejemplo súper radical de que el cambio es posible con Jesús. Y su figura sigue viva, no es solo historia antigua. Como vimos con Benedicto y especialmente con Francisco, el publicano convertido sigue siendo relevante hoy. Nos interpela sobre la misericordia, la conversión. Y esa tensión entre la lógica del dinero y la lógica del don, de la gratuidad. Su historia nos recuerda que la llamada de Dios puede venir de donde menos te lo esperas. Si lo conectamos con hoy, la experiencia de Mateo sigue teniendo mucho que decir. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Quizá una invitación a pensar, ¿no? Mateo estaba metido hasta el cuello en el sistema económico y de poder de su época. Totalmente. Y fue llamado a algo radicalmente distinto. ¿Qué paralelos vemos hoy? ¿Cómo resuena esa transición suya de la acumulación a la gratuidad que aprendió de Jesús en nuestro mundo tan marcado por lo económico? Son preguntas importantes. ¿Dónde podemos encontrar nosotros esas llamadas inesperadas a cambiar la mirada, a cambiar el rumbo? Buena pregunta para llevarse. Y para terminar, como un eco de esa devoción popular tan fuerte que tiene San Mateo, queríamos mencionar algo sobre las oraciones que se le dirigen. Que son muchísimas. Sí, no vamos a leer una completa porque son muy variadas, pero es interesante ver para qué le pide ayuda a la gente. Generalmente cosas prácticas, ¿no? Exacto, reflejando su propia historia. Piden ayuda para temas de trabajo, para negocios, para superar dificultades económicas. Siempre con esa idea de manejar las cosas con honestidad y poder también ayudar a otros. Es una forma muy concreta en que los fieles conectan su vida, sus luchas diarias, con la historia increíble de Mateo. El recaudador que se convirtió en apóstol y evangelista. Quizá la última reflexión que nos queda es: ¿en qué parte de nuestra vida, de nuestro corazón, necesita hoy esa mirada transformadora que recibió Mateo hace tanto tiempo? Una pregunta profunda para cerrar.